Y le pedimos a la hermana Clara Inés que por favor nos comparta el resumen. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, nosotros venimos haciendo un estudio de quiénes son los hijos de Dios o cómo llegamos a ser hijos de Dios o qué es ser hijos de Dios. En el mundo y la religión nos han etiquetado como los cristianos, o sea, seguidores de Cristo. Pero ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, ni los apóstoles usaron el término cristiano. Dios mismo busca reproducir su especie, o sea, ser hechos hijos de Dios. No es un título honorífico, es una realidad biológica espiritual. No se trata de ser seguidores, sino de ser como la familia engendrada de Dios, ¿cierto? Entonces el cristiano es un seguidor, un hijo es el engendrado por el Espíritu de Dios para reproducir seres semejantes a él por su simiente o ADN. El mundo fabrica cristianos, el Espíritu fabrica hijos de Dios. En Apocalipsis 17, 7 al 14 hace una revelación de la negociación con las almas. Los líderes descritos en este pasaje eh, guerrearon contra Dios y sufrían una derrota rotunda. Se profetiza que la prostituta que Juan vio será destruida, por la bestia y los 10 líderes. La mujer simboliza algunas formas de religión apostata y la bestia los reyes, algunas formas de gobierno. El seguidor no hereda, solo el hijo hereda. La herencia del reino de Dios no se obtiene por mérito propio o seguimiento, sino por hacerse hijo de Dios a través de la fe en Jesucristo. En Romanos 8:17 destaca que al ser hijos nos convertimos en herederos y coherederos con Cristo, enfatizando la relación familiar y la gracia sobre el simple discipulado. El error teológico radica en la salvación sin ser hijo de Dios, buscar el beneficio sin la naturaleza de Cristo. La salvación viene a través de Jesucristo. Lo más importante para nosotros es estar con Cristo Jesús. Nadie podrá ser salvo si no acepta a Cristo Jesús, que es el regalo inmerecido. Somos herederos y coherederos en Cristo. La salvación no es el fin, es un beneficio para los que reciben a Cristo y son hechos hijos de Dios. En Génesis 1:26 es la profecía de hacer hijo de Dios, una creación única del ser humano hecha a imagen y semejanza de Dios para reflejar su carácter, tener valor intrínseco y ejercer dominio responsable sobre la creación. No se refiere a una forma física, sino a una característica compartida como la racionalidad, moralidad, espiritualidad, creatividad y capacidad de amar, lo que capacita al hombre para tener relación con Dios. Esta transformación de seres naturales o seres espirituales contrasta el origen terrenal del primer hombre, Adán, hecho de polvo o de tierra, con el origen celestial del segundo hombre, Jesús, estableciendo que los creyentes llevan la naturaleza mortal de Adán, pero reciban la naturaleza inmortal y la gloria de Cristo en la resurrección. En 1 Corintios 15, 47 y 48. En Juan 3:3 explica que hay que experimentar una transformación espiritual formada y sobrenatural a través del Espíritu Santo. Esta transformación debe ser profunda, mediante la cual una persona recibe una nueva vida de parte de Dios, esencial para ver y entrar en su reino. No es un cambio externo, sino una regeneración interna que surge del arrepentimiento.
de reconocer el pecado y aceptar a Jesús como Salvador. El nuevo nacimiento es morir al pecado con la ayuda del Espíritu Santo. Al crecer en el Evangelio, esta regeneración nos convierte en nuevas criaturas, como hijos de Dios. No es una adopción, es un nuevo nacimiento espiritual y se logra a través de estudiar la palabra de Dios, el Evangelio y la oración. El propósito eterno de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, formando un hombre corporativo, o sea, la iglesia, y que lo exprese y represente, reflejando su gloria y sabiduría. En Efesios 3:1 dice que es un plan inmutable de Dios para buscar la unión de la humanidad con Dios y la unidad de todo lo creado bajo la cabeza de Cristo. En San Juan 10, 34 y 35, Jesús defiende su divinidad eh, citando el Salmo 82, 6. Yo dije, vosotros sois dioses. Utiliza este argumento legal y bíblico para demostrar que su afirmación de ser hijo de Dios está fundamentada en la misma escritura. Llamó dioses a quienes vino la palabra, la simiente de Jesucristo que se reproduce en el corazón, dando el poder de Dios a sus hijos. La Biblia es el gran manual para aprender a operar en Dios. El potencial dado por Dios es una energía o un propósito divino latente en cada persona para desarrollar y fructificar según su voluntad. Se trata de reconocer el diseño divino, la transformación a través de las enseñanzas de Cristo y la manifestación de su poder, superando limitaciones humanas mediante la fe. La capacidad, Yakol, en la Biblia se aborda como el poder o habilidad, fuerza para realizar una tarea o actividad, la cual proviene de Dios, quien capacita a través del Espíritu Santo para cumplir sus propósitos. Se distingue entre la capacidad natural, talentos innatos, y la capacidad divina, que es la unción, los dones, para el servicio, la sabiduría y la obediencia. Dios es todopoderoso sin limitaciones y es quien capacita al ser humano. El Espíritu Santo otorga habilidades especiales, sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, para el bien común y el servicio de la iglesia. Pero para recibir todos estos dones, tenemos que sacar el virus de maldad que tenemos, el pecado introducido a través de Adán y Eva en el momento de la infestación, como una enfermedad contagiosa espiritual y física que corrompe la humanidad y se manifiesta en la rebelión humana, fuerzas malignas y las impurezas que nos separan de Dios. Hasta ahí, pastor. Por favor, la oración. Bueno, Señor, vamos a orar. Bueno, hermanos, dispongamos nuestro corazón, hagamos esa conexión con el Espíritu Santo para recibir la palabra de hoy. Padre Celestiales, en esta mañana, con un corazón contrito y humillado, pero agradecido, Padre, por cada día que nos das, estamos aquí reunidos para recibir de tu palabra a través del pastor Fernando. Señor, te pido, Padre, que quites toda ave del cielo que venga a quitar esa palabra. Danos sabiduría y discernimiento para entender cada día más tus mandatos. Señor, hoy te entregamos este día con todas las obligaciones, con todas nuestras preocupaciones ante ti, Señor, las ponemos porque tú eres nuestro Padre que nos guía y nos ayuda a salir adelante en cada situación. Padre, te doy gracias porque tú en todo momento intervienes, porque cuando te lo pedimos, tú estás allí apoyándonos en cada situación. Gracias, Padre, porque no te olvidas de tus hijos y porque hoy queremos recibir de tu palabra, Señor. Quita toda ave del celo, todo velo que se rompa en este día para poder aprender cada día más de ti y ser cambiados, Señor. Transforma nuestras vidas, nuestro corazón, porque queremos llegar a ser tus hijos, tus verdaderos hijos, quitando toda la maldad de nuestra vida.
Gracias, Padre. Amén y amén. Amén y amén. Muy buenos días. Bendigo a todos los hermanos que se congregan, que quieren aprender del testamento, de la herencia eterna, que quieren saber los misterios de Dios que son revelados a través del conocimiento de su santísima palabra. Felicito a todos mis hermanos que están aquí y los que nos escuchan por medio de las redes, que, que aceptaron a Jesucristo como maestro. Cuando tú lees la Biblia y la pones por obra, estás escuchando a Dios a través de Jesucristo, que es el mismo Dios que nos está enseñando. Dice la palabra que Él mismo nos enseñará. Entonces, invito que abran la Biblia en San Juan capítulo 3, versículo 1. Vamos a hacer énfasis y recordatorios, repeticiones, porque la repetición es la madre del aprendizaje. Y yo te pido hoy que coloques mucha atención, porque este pasaje es pero de mucha importancia, porque revela que esto no es ser religioso, esto no es de seguir rituales, esto es más profundo, más grande, esto es de nacer de Dios a través de su genética bendita. Entonces la escritura dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con Dios, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Invito a los hermanos que guarden este secreto, donde cada vez que Jesús diga, de cierto te digo, tienes que hacer un énfasis en lo que Jesús está diciendo. Es como un énfasis y es una respuesta de doble o triple sello, que lo que va a decir es inamovible y es la verdad absoluta. Cada vez que usted escuche decir a Jesús, de cierto te digo, es porque va a soltar una gran perla. Entonces Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento, aquí lo tradujeron viento, pero también es la misma traducción de espíritu, sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es increíble lo que Jesús está enseñando aquí. Jesús está enseñando nada ni menos que el que no naciere de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Pero lo más impresionante, devolvámonos, el que no naciere de nuevo, y es nacer de Dios, y esto es orgánico. ¿Qué quiere decir orgánico? Genético. Esto hay que colocarle demasiado cuidado. Esto no es de pertenecer solamente a un grupo religioso. Lo que Jesús está diciendo aquí es impactante. Dios va a hacer nuevas criaturas. La profecía del Génesis 1:26, donde la palabra de Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen,
y semejanza. Cuando Jesús dice nacer de nuevo, está diciendo, está cumpliendo la profecía donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En otras palabras, hagamos al hombre hijos de Dios. Hagamos los dioses, pero a los que le vino la genética, a los que le vino la palabra. Los hijos de Dios, las imágenes y semejanzas, no nacieron con el primer Adán, nacieron a través de Jesús de Nazaret. San Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a cuanto lo recibieron, a los que creen, se le dará la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ese es el mayor secreto. En el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dios es espíritu. La imagen y semejanza en Dios tiene que ser espiritual. Una de las doctrinas más falsas del mayor engaño es hacerle creer al hombre que el hombre es hijo de Dios. Aún los judíos en este tiempo creen que son hijos de Dios. Cuando Jesús vino, en San Juan capítulo 8, ellos dijeron que eran hijos de Dios. Cuando Jesús le dijo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y no es un conocimiento, no es una información. Según el texto, la verdad es un ser, es Jesucristo, donde la palabra revela en San Juan 14:6, donde él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entendiendo que la Biblia, el gran héroe, el gran protagonista de los escritos es Jesucristo, viéndolo de una perspectiva que lo ven como la verdad, como el camino, como la vida, como la roca, como el cordero, como el que se sacrificó. Mejor dicho, todo encierra a Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, entendiendo que los hijos de Dios son engendrados por espíritu, ¿cómo será hoy en día tanta la ignorancia que lleva hasta la estupidez? Perdón que use esos términos, pero es así, que la gente todavía cree que los judíos según la carne son hijos de Dios, no leyendo el texto donde dice lo que es nacido de la carne, carne es, no comprendiendo, es que leen, pero no sé cómo leen. Aquí la escritura le enseña a Nicodemo, que era el maestro de Israel, que enseñaba al pueblo que ellos eran hijos de Dios, que ellos eran hijos de Dios, y la Biblia dice que ellos son adoptados. En Romanos 9, voy a leerlo un poquito, porque esto es importantísimo, que tú lo puedas entender, que puedas entender que esto es una trascendencia de seres de carbón, de seres de tierra, trascendemos a una nueva naturaleza espiritual. Los que reciben a Cristo reciben una simiente incorruptible de transformación, a eso le llaman el proceso, y nuestro fin es ser el cielo. Mucha gente cree que vamos a ir al cielo con nuestros cuerpos. No, un nuevo cuerpo incorruptible y perfecto. Mucha gente cree que vamos para el cielo, sí, pero es que el cielo tiene 3 niveles y según la revelación, nosotros no vamos para el universo, vamos fuera del universo donde habita Dios. A eso se le llama el campo de la emanación, donde Dios a través de su cuerpo alimenta todo, de su espíritu. Entonces, aquí dice la escritura, Pablo en la lección de Israel, en el capítulo 9, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, quiere decir maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne,
Está hablando de la carne, de sangre y carne. No está hablando de seres espirituales. Seres espirituales somos los que nacemos del Espíritu, de Cristo. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. Entonces aquí Pablo está revelando que los israelitas fueron adoptados. Ese pueblo, que mucha gente lo ve como los hijos de Dios, Pablo está diciendo, mira, ese pueblo son adoptados. Yo no sé por qué se embota el cerebro de mucha gente, de tanta repetición, no sé, o falta de discernimiento. Ellos son los adoptados. Y lo voy a explicar. ¿Por qué son los adoptados? Primero, ¿de dónde nació el nombre Israel? Israel. La palabra él es el nombre que se le coloca a todo lo que pertenece a Dios y autoridad. Ejemplo, los ángeles terminan en él. Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel. E Israel tiene un significado muy poderoso. Jacob no se llamaba Israel. Ellos no se llamaban israelitas, deberían de llamarse jacobitas, porque vienen de Jacob, que el padre de Jacob fue Isaías y Isaías fue el padre, el papá fue Abraham. Resulta que Jacob cogió al ángel de Dios, lo abrazó y le dijo, si no me bendices, no te suelto. Y resulta que la palabra Israel, aún los teólogos no la han podido definir muy bien, pero por revelación se sabe que Israel es el pueblo de Dios. Israel es la ciudad del rey, donde el que habita va a estar con el rey de reyes y señor de señores. Entonces Jacob lo abrazó, y la palabra Jacob significa arrebatador, el que usurpa, el que arrebata. Entonces Dios le dijo, cuando le dijo, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Entonces Dios le dijo, Yisrael, porque la palabra correcta no es Israel, sino Yisrael. Quiere decir, vas a pertenecer a mi pueblo. Vas a pertenecer al pueblo de Dios. Israel significa pueblo de Dios, hijos de Dios. Yisrael. Entonces Jacob se cambió el nombre y entonces dijo, ahora me cambiaré el nombre y me llamaré Israel, porque fue el nombre que Dios le dio. Pero entonces Jacob es adoptado porque el adoptado es el que se le da el apellido, pero no se le da la genética. El hijo es el que recibe la genética a través de la simiente. Entonces los hijos de Dios, entonces el pueblo de Israel es adoptado, porque aquí dice que son israelitas de los cuales son la adopción. Entonces, ¿quiénes son los adoptados? Los israelitas. La gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¡Oh! Tremendo. Pablo está revelando la adopción de los israelitas. Entonces, hasta el día de hoy, mucha gente cree que los de Israel son hijos de Dios, los israelitas. Pero hay un Israel espiritual. El Israel espiritual somos nosotros que nacimos de la simiente de Dios. Ojo, yo no me puedo decir adoptado. ¿Qué tal que mi papá que me engendró y me dio el apellido, yo diga, no, es que yo soy adoptado de mi papá? ¿Acaso no me dio su apellido y no me dio su genética? Entonces nosotros tenemos el apellido y tenemos la genética. Por eso en la profecía que rompe la mentalidad y causó celos de Israel natural, por eso los israelitas no tienen la genética de amar a Cristo. Por eso los israelitas rechazan al Mesías, porque genéticamente son incompatibles.
son incompatibles. Y mucha gente no sabe esto. Y yo predicando esto me voy a ganar muchos problemas, pero yo tengo que declarar la verdad y lo que está escrito. Yo no puedo decir mentiras. Y por eso mataron los apóstoles, porque los apóstoles comenzaron a predicar lo que enseñaba Jesucristo, el Espíritu, y comenzaron a decir que había un pueblo escondido, que eran los verdaderos hijos de Dios. Por eso dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El único que puede ser hijos de Dios es la simiente o el semen o la semilla. Por ejemplo, yo tengo hijos espirituales y tengo hijos naturales. Aunque yo nunca he engendrado a alguien espiritualmente, cuando hablo de hijos espirituales, es un decir que los he engendrado con la simiente de Cristo. Entonces, sigamos. Entonces dice en el 9:25 que este libro de Romanos, mucha gente quiere arrancarlo porque no lo entienden. Y dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Y cómo se llama el pueblo mío que no era mi pueblo? Israel. Israel significa pueblo mío. Y la palabra Israel es el nombre de la iglesia. Pastor, ¿cómo así? ¿Qué significa Israel? Pues pueblo. ¿Y cuál es el nombre de la iglesia? La traducción de iglesia es pueblo mío. La Biblia, cuando habla de iglesia, es del pueblo, de su descendencia, de sus hijos. Revela la Biblia en Isaías 53 que Jesucristo tendría linaje, vería hijos, vería descendencia después de su muerte, porque el grano de trigo tiene que morir. Entonces aquí dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí seréis llamados hijos del Dios viviente. Y allí seréis llamados hijos del Dios viviente, no cristianos, porque cristiano es una etiqueta. Hijos del Dios viviente. Hijos del Dios viviente. Yo no puedo quebrantar lo escrito para darle gusto a los demás. Yo tengo que hablar la verdad. Esto es de hijos de Dios. Eso es nada ni menos que la revelación de tu identidad. Yo quiero decirte que si tú recibes a Cristo, recibiste la genética, la semilla incorruptible, porque Dios da semilla al que siembra. Ahí está diciendo al que quiera recibir a Cristo en su corazón, pues Cristo es la semilla o el semen en el griego que hace que nos convirtamos en hijos de Dios. Esto no es simplemente cristiandad o cristianismo. Esto no simplemente es un estudio de moralidad o comportamiento. Esto verdaderamente, según la revelación, según Cristo, es que es una transformación de una genética incorruptible en un corazón corruptible, engañoso y perverso. Esto es de cambiar a seres naturales a seres espirituales. Eso es la revelación. Cuando Nicodemo fue a Jesús, fue un hombre natural con conocimiento divino, creyendo que sabía las cosas de Dios. Pero cuando vino Cristo le dijo, esto es más profundo. Esto es algo extraordinario. Es que yo vengo a ser hijos eternos, vengo a ser hijos a imagen y semejanza, vengo a coger de esa naturaleza, de esos seres terrenales, animales, y que están infestados satánicamente, vengo a ser los dioses, y vengo a llevármelos y a hacer lugar en el cielo. Vengo a darle mi genética para que ustedes sean eternos. A ver, la salvación es parte de la genética de la eternidad de Cristo. Por eso yo siempre he dicho, no hay salvación sin genética, no hay salvación sin ser hijos de Dios, porque esa genética de eternidad viene incluida en toda la genética de la simiente que es Cristo. Por eso
Estas predicaciones revelan que somos hijos de Dios. Estas predicaciones revelan que estamos saliendo del engaño, del reino de las tinieblas, siendo llevados al reino admirable de la luz. Esto es cambio de corazón, cambio de naturaleza, cambio de mentalidad. Dice la palabra, dice, si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Yo quiero decirles que cuando alguien recibe al Cristo, su destino es el cielo. Tú no te vas a ir con este cuerpo. Este es un estuche. Te metieron mentiras. Tú tienes un cuerpo glorificado. Cuando tú duermas, se activará lo que verdaderamente es. Mejor dicho, pasaste de la oscuridad a la luz. Si la gente supiera la verdadera dimensión de lo que Cristo ha hecho, porque hacen énfasis mucho es en la salvación, pero no hacen énfasis en la transformación del linaje espiritual. Lo que el Espíritu transforma, cambia y hace en nosotros. Eso es el énfasis importante, nacer de Dios, ser hechos hijos de Dios. Y como tenemos una genética de hechura, entonces seremos eternos, porque dice la Escritura que el Espíritu de Dios se unirá con nosotros y será un solo espíritu, una transformación de eternidad. Seremos seres que estaremos en otras dimensiones con cuerpos que ni siquiera sabemos. Esto es increíble saber esto. Ese es el mensaje. Esta es la revelación suprema de pasar a ser personas humanas, terrenales y animales con sentimientos satánicos y emociones a seres perfectos, hechos a imagen y semejanza de Dios. Esta revelación rompe toda mentalidad de escasez. Por eso yo no quiero perder el cielo por estar por un momento aquí en la tierra. Nosotros somos peregrinos en este lugar. Estamos de paso. Esto es nada a comparación a la eternidad. Sigamos. Entonces dice, y a la no amada, amada, porque el nombre de la iglesia es amada. Israel, mi pueblo, mi genética, mis hijos. Esa es la revelación. Por eso hay dos Israeles. Uno terrenal y otra que desciende de arriba. Ese es el mayor secreto. También Isaías clama tocante a Israel. Ojo, los terrenales. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solamente el remanente será salvo. ¿Y quién es el remanente de los pueblos de Israel según la carne que será salvo? Dice la Escritura que son muy pocos. Dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. Entonces, hermanos, esto no es religión. Esto no es soy católico, soy cristiano, pertenezco a tal iglesia. No, yo soy un hijo de Dios engendrado en una simiente incorruptible. Mi destino es el cielo y aquí estoy siendo transformado, estoy creciendo esa semilla para que se conviertan en un árbol de vida y de frutos. Entonces, qué hermoso es entender el Evangelio. Qué hermoso es entender las revelaciones más profundas. Entender que tenemos una genética divina, una genética donde Dios nos está revelando que hay una transformación, que hay un cambio verdadero de naturaleza. Aleluya. Aleluya. Qué hermoso es entender esto. Qué hermoso es entenderlo. Qué hermoso es comprenderlo. Entonces, esto es una genética nueva. Mucha gente está buscando la salvación por filiación. Quiere decir por pertenecer.
perdón, el error es buscar salvación sin filiación. Nosotros debemos de buscar es ser hijos de Dios. Por eso cuando Jesús dijo, buscar primeramente el reino de Dios, el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra, pues nada ni menos que esa semilla en la tierra es fertilización. Eso es echar una semilla para que produzca un árbol que es el hijo. Así de sencillo. Si no hay fertilización, si no hay fertilización, nunca habrá hijos de Dios. Nunca, 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 nunca. Nunca habrá verdaderos hijos de Dios. Nunca pasará el mayor secreto de ser hijos de Dios. Nunca pasará. Nunca, nunca. Si no hay siembra, esa relación de que el labrador eche la semilla, nunca nacerá un hijo de Dios. Por eso los hijos de Dios nacemos por la palabra incorruptible. Aleluya. Esa palabra que tiene el poder de transformarnos. Aleluya. Aleluya. Bueno, como siempre en todo, yo puedo hacer aquí preguntas. Vamos a comenzar a estudiar con las preguntas y respuestas. Y primero voy a explicar cosas y después vamos a comenzar a hacer las preguntas. Entonces, primero, doctrina y atributos de los hijos de Dios según Fernando Sánchez. Entonces aquí dice, identidad, hijos de Dios, reyes y sacerdotes, herederos y coherederos con Cristo, seres celestiales con naturaleza divina. La paternidad, sigamos, relación con el Padre eterno, Jesucristo, engendrado no por carne ni sangre, sino por la palabra de Dios. Naturaleza, diferencia entre el hombre terrenal, animal, alma viviente, corruptible, y el hombre espiritual, celestial, espíritu edificante, incorruptible. Capacitación y crecimiento, proceso de formación espiritual para alcanzar la estatura de Cristo. Requiere estudio de la palabra, madurez y dejar de ser niños que solo toman leche espiritual. Poder y autoridad, dominio sobre la creación, potestad para echar fuera demonios, sanar enfermos y hablar nuevas lenguas y decretar bendiciones. Concepto del reino. El reino de Dios es como una semilla, la palabra sembrada en la tierra, el corazón del hombre que produce a Cristo internamente. Referencia bíblica. Juan 1:12, Génesis 1:26, Corintios 15:45, 49, Primera de Pedro 1:23, San Juan 10:34. Sigamos. Hijos renacidos de simiente incorruptible, no simplemente cristianos, término del mundo, sino seres con la genética de Dios. Seres espirituales hechos a imagen y semejanza de Dios, dioses por haber recibido la palabra y el espíritu edificante. Paternidad revelada a través de Cristo. El testador murió para que los hijos hereden la autoridad y bendiciones. Dios mismo enseña a sus hijos a ser como Él. Relación de esencia espiritual donde el Padre es espíritu. El ser humano natural es terrenal y diabólico. El Hijo de Dios es una nueva criatura con el espíritu de Cristo, esencia eterna. Lo animal terrenal es primero, luego lo espiritual. El cuerpo es corruptible, pero el hombre interior es eterno y celestial. Transformación y regeneración por el Espíritu Santo. Pasar de la mentalidad humana limitada a la mentalidad de Cristo. Esencia de Dios para manifestar su gloria, poder de resurrección y victoria
sobre el imperio de la muerte, el diablo. No es de este mundo, es un estado espiritual donde la luz de Dios resplandece y transforma lo corrupto en gloria. Sustentación, San Juan 4:24, Isaías 9:6, Hebreos 12:14:1, Primera de Corintios 15:40, al 54, Juan 10:34. Entonces, cuando nosotros entendemos que somos hechos hijos de Dios, es ahora. La profecía se está cumpliendo ahora. Estoy viendo el mayor milagro, ya lo estoy viendo en mi vida, que recibí la genética de Dios, la transformación. El Fernando que recibió a Cristo hace 25 años no es el mismo Fernando que hay ahora, porque yo he cultivado mi semilla, mi simiente. Yo la he regado con el Espíritu y por eso hay crecimiento. Pero si no se hace, no se crece. Es increíble entender eso. Es increíble entender lo que Dios revela a través de estas doctrinas. Esto es bíblico. Esto está aquí. Esto es lo más bíblico que puede haber. Estoy buscando la doctrina, los atributos que hay ahí, las tarjetas. Vamos a las tarjetas de las preguntas. Esto es interesantísimo porque vamos a preguntar la doctrina. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo define Fernando Sánchez el término dogma dentro de la iglesia? Entonces, vamos a ver la respuesta. Son doctrinas sin fundamento bíblico que se repiten por tradición como si fueran escriturales. En otras palabras, son enseñanzas que no aparecen en la Biblia, pero las personas las reciben como si fueran verdad. Vamos a explicarlo, porque esto es tan hermoso que aquí está la explicación. Esto es tan hermoso en estos estudios que se puede extender cada pregunta. Son 65 preguntas y pueden haber más. Esta tarjeta dinámica resume un punto central en la enseñanza del hermano Fernando Sánchez: la distinción entre religiosidad humana y la verdad revelada. Basado en las fuentes, aquí te explico con más detalles por qué define los dogmas de esta manera y qué implicaciones tiene esto para el creyente. El mecanismo de la repetición como loritos. El predicador explica que el dogma prospera debido a la ignorancia y la pereza mental. La analogía crítica que en muchas iglesias, si se les pregunta a alguien sobre un tema, repiten como loritos lo que escucharon del líder o tradición, pero nunca han examinado en la escritura si eso es verdad. Por ejemplo, hay dogmas que dicen de la inefabilidad del Papa. Eso es mentira, es un hombre, se equivoca. Otra mentira dogmática en esas religiones, que él es el vicario de Dios en la tierra. Mentiras, el vicario de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Dogmas de los testigos de Jehová, que Jesucristo no es Dios. Y entonces eso lo repiten y lo enseñan, derribando lo que dice Romanos capítulo 9:5, donde dice que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Y muchos versículos más. Falta de criterio. Definen el dogma como el resultado de no tener criterio propio. La gente acepta doctrinas humanas porque no se está leyendo ni estudiando la palabra de Dios. Ejemplo, la adoración a la Virgen. Eso es un dogma. Tener una imagen de yeso y postrarse y hacer una petición como si fuera intercesora, eso es dogma. Eso no aparece en la Biblia. Pero ahí díganlo ustedes los enemigos que ustedes ganan.
El ejemplo principal, cristiano versus hijo. Eso también es un dogma, creyendo que el cristiano es un hijo de Dios, ¿no? Eso es una etiqueta. Para ilustrar que es un dogma, Sánchez ataca uno de los conceptos más arraigados, la palabra cristianos. El argumento sostiene que llamar cristiano es un dogma, porque en la Biblia ni Dios Padre, ni el Dios Hijo, ni el Dios Espíritu Santo nos llamó a nosotros cristianos. Explica que fue un nombre dado por la gente de afuera, el mundo, para etiquetar seguidores. La consecuencia, al aceptar este dogma, la etiqueta humana, el creyente pierde su verdadera identidad bíblica, que es la del Hijo de Dios. El dogma te deja como un seguidor que no hereda, mientras que la verdad bíblica te revela como un engendrado que tiene herencia y poder. Otro dogma, creer que los judíos según la carne son hijos de Dios. Eso es un dogma, Dios mío, casi imposible de quitar. La función de la Biblia como antivirus. Sánchez presenta la palabra de Dios no como un libro de reglas, sino como una herramienta de limpieza mental contra los dogmas. Limpieza. Afirma que la palabra de Dios es la verdad que va limpiando la mentira que uno tiene en la mente. El antivirus. La mente humana está llena de virus, dogmas, tradiciones, pensamientos de escasez. Estudiar la Biblia, el software de la mente de Cristo, es la única forma de detectar y eliminar estas creencias falsas que se han repetido por años. Ineficacia del dogma para transformar. Finalmente explica que los dogmas son inútiles para el crecimiento espiritual real. Exterior versus interior. Los dogmas y la ley actúan por fuera, dictando comportamientos o rituales, pero no pueden cambiar la naturaleza de la persona. En cambio, la palabra de Dios es una semilla que transforma la genética espiritual desde adentro. En ese resumen, la tarjeta explica que para Sánchez un dogma es una creencia impostada por la cultura religiosa que mantiene al creyente en un estado de ignorancia y sin poder, impidiéndoles acceder a su verdadera identidad, herencia como hijos legítimos. Si yo comenzara a ustedes a compartirle cada concepto de esta predicación que yo he dado aquí, ustedes se sorprenderían que saldrían más de 65 palabras y conceptos, y eso es estudio profundo, y eso es lo que deberíamos de hacer. Imagínense contestar esas 65 preguntas, sería muy fabuloso, espectacular. Vamos a ver otra pregunta. Otra pregunta, a ver. Según la enseñanza que revela el término cristiano es en comparación con el Hijo de Dios. Según la enseñanza que revela el término cristiano en comparación con el Hijo de Dios, eso se llama nada ni menos que el contraste, colocar una cosa con otra para contrastarla. ¡Wow! ¡Qué bueno! Revela seguimiento externo, mientras que el Hijo revela una identidad profunda y naturaleza profunda. Y entonces explicar, ahí entraría algo impresionante y explica por qué. ¿Por qué hay una gran diferencia entre hijo y cristiano? Vamos a verla. Metámoslas aquí. Esto está muy interesante. Muchas personas creen que predicar es sencillo, pero la predicación profunda son conceptos y conceptos y conceptos y respuestas a preguntas. Esta tarjeta dinámica toca el punto más fundamental de la enseñanza del hermano Fernando Sánchez, la transición de la religiosidad a la identidad genética. Según las fuentes, quiere decir lo que yo he predicado a través de la palabra, la distinción entre el cristiano e hijo de Dios no es solo semántica, sino que define si el creyente tiene acceso al poder y a la herencia o si vive como un simple espectador religioso. Aquí te explico detalladamente esta diferencia basándome en la prédica. Cristiano, una etiqueta humana de seguimiento. El predicador argumenta que el término cristiano es una invención humana, quiere decir que es dogmática,
que denota una relación externa, similar a un fanático siguiendo un líder, pero sin compartir su sustancia, origen humano. Sánchez enfatiza que en la Escritura o en la Biblia, ni el Dios Padre, ni el Dios Hijo, ni el Dios Espíritu Santo nos llamó a nosotros cristianos. Fue un nombre dado por la gente del mundo, los de afuera, para etiquetar a los seguidores de Cristo. Seguimiento sin poder. Cristiano revela seguimiento. Un seguidor puede admirar al maestro, caminar detrás de él y tratar de imitar su conducta, pero sigue siendo una criatura distinta al maestro. Es una posición religiosa que a menudo carece de poder sobrenatural. Hijo de Dios, una identidad genética, naturaleza. En contraste, ser hijo implica un cambio biológico espiritual. No es algo que haces seguir, sino algo que eres, ser, el yo. Engendramiento genético. La enseñanza subraya que para ser hijo hay que ser engendrado, término biológico. Esto ocurre a través de una inseminación espiritual donde Dios deposita su simiente incorruptible, la palabra en el creyente, al igual que un hijo humano tiene el ADN de su padre, el Hijo de Dios tiene la naturaleza divina. Función de naturalezas. Ser hijo significa que el Espíritu de Dios ha funcionado con el espíritu humano, creando un nuevo ser espiritual vivificante. El Hijo no imita a Dios desde lejos, el Hijo porta a Dios por dentro. La diferencia legal, el derecho a la herencia, esto es quizá la implicación práctica más importante de la tarjeta. El seguidor no hereda, la fuente es tajante, el seguidor no hereda. Un cristiano puede asistir a la iglesia y orar, pero legalmente no tiene derecho sobre los bienes del reino. El hijo es dueño. Solo los hijos tienen derechos legales sobre el testamento como el testador. Cristo murió, la herencia está abierta. El hijo no pide sanidad o prosperidad como un favor, la reclama y la toma porque legalmente le pertenecen por derecho de sangre espiritual. El impacto en la guerra espiritual. Sánchez explica que el mundo espiritual y el diablo distinguen estas etiquetas. Peligrosidad. El diablo no le teme a los cristianos religiosos, pero tiembla ante los hijos. Al enemigo no le importa que tengas una religión, pero odias que descubra tu identidad, porque entonces puedes despojarlo y echarlo fuera con autoridad. La causa de la cruz. El predicador recuerda que a Jesús no lo mataron por hacer milagros, sino por revelar su identidad. Cuando dijo, yo soy hijo de Dios, los religiosos se rasgaron las vestiduras. Asumir la identidad del hijo es un acto más ofensivo para el sistema religioso y diabólico. En resumen, la tarjeta explica que quedarse con la etiqueta de cristianos es limitarse a ser un seguidor externo que trata de portarse bien, mientras que descubrirse como hijo es reconocer que lleva la genética y la autoridad del Padre en tu interior, lo cual te habilita para gobernar, heredar y operar en lo sobrenatural. ¡Aleluya! Mire todo lo que hemos ido absorbiendo a través de ese estudio. Y así es que se estudia, con las preguntas. Así es que se comienza uno a entender y a mirar y a sustentar todo lo que se está predicando aquí en las enseñanzas de Jesús. Ojo, hay enseñanzas que vienen de los religiosos, que usan la Biblia para enseñar. Los judíos enseñaban a través de las escrituras, pero cuando vino Dios dijo, destruiré la sabiduría de los sabios entendidos. Ojo, esos sabios entendidos son los teólogos, son las falsas religiones, son los falsos maestros. Cuando Dios dice que va a destruir la sabiduría de los sabios entendidos, en el contexto se está hablando de esas personas que están enseñando al pueblo de Dios, pero que no son hijos de Dios. Ojo, ¿quién puede más hablar del Padre sino el Hijo? ¡Wow! Cuidado, ¿a quién le estás colocando tu oído? Cuidado, tomando leche adulterada. Los hijos de Dios tenemos que escuchar al Padre. Jesucristo es nuestro rabí.
Jesucristo es nuestro maestro. Yo no tengo, escúchemelo muy bien, yo no tengo más doctrina que sino la doctrina de Cristo y la comparto y soy celoso con ella. Yo cuido la leche de Cristo, cuido su palabra, cuido que a los hijos de Dios se le dé la leche pura, que se revele a Cristo, que se revele a Dios, para que usted no siga a hombres, para que usted no sea capturado por doctrinas diabólicas. Escapa de la religión, sal de Babilonia, sal y cierra tus oídos al demonio, a la doctrina de demonios que dice la Escritura. Por eso, si no predico sobre los hijos de Dios, entonces va a haber siempre un problema, porque, ojo, yo aquí no predico de hombres, predico de Cristo. Seguimos. La tercera. ¿Qué dice la tercera pregunta? A ver, ¿por qué el hombre a imagen y semejanza de Dios no se completó en el Edén, sino a través de Jesucristo? Muy buena pregunta. Entonces, vamos a ver cuál fue la pregunta. Según la enseñanza que revela el término cristiano, bueno, sigamos. ¿Por qué se afirma que Génesis 1:26 es un versículo profético? Entonces la respuesta es, espérate que, ve la respuesta. Porque el hombre a imagen y semejanza de Dios no se completó en el Edén, sino a través de Jesucristo. Vamos a explicarlo. Esa sí es buena pregunta, porque a la gente le han enseñado a través de versículos mal entendidos, lo ven como si se fuera hecho ahí, entonces creen que porque el versículo dice, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, entonces creen que se hizo ahí. Aleluya. Esta tarjeta dinámica resumen una de las enseñanzas teológicas más distintivas del hermano Fernando Sánchez según las fuentes. Afirma que en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, es profético. Significa que este versículo no describe lo que sucedió en el Edén con Adán, sino que anuncia el plan eterno de Dios de crear una nueva raza de hijos espirituales, lo cual solo se cumple con la llegada de Cristo. Aquí te explico detalladamente por qué se hace esta afirmación. La distinción entre las dos creaciones, el primer y el segundo Adán, el argumento central es que el hombre creado en el Edén no tenía la naturaleza de Dios, sino una naturaleza inferior. Adán, un segundo. Adán, el incompleto, en Génesis 2:7, Dios forma al hombre del polvo y este llega a ser alma viviente. La fuente explica que este primer hombre es terrenal y animal y corruptible. No podía ser la plena imagen de Dios porque estaba hecho de tierra y dependía de la sangre. Cristo, el modelo real, Dios es espíritu, Juan 4:24. Para ser verdaderamente imagen y semejanza de Dios, el ser debe de ser espíritu. Esto solo se cumplió con el segundo hombre, Jesús, quien es el espíritu vivificante y celestial. El orden cronológico, primero lo animal, luego lo espiritual. La fuente utiliza 1 Corintios 15:46 para validar que Génesis 1:26 es una proyección futura. El texto bíblico dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Por tanto, la creación de Adán en el Edén fue la etapa animal o terrenal. La verdadera creación a imagen de Dios, lo espiritual, vino miles de años después con Cristo y el engendramiento de los hijos de Dios. Hagamos un proyecto en curso, hechura. El verbo hagamos indica una acción continua o un propósito final, no un acto instantáneo terminado en el pasado.
La fuente sostiene que Dios todavía está en el proceso de hacer al hombre a su imagen. Esta hechura ocurre hoy cuando una persona recibe la semilla incorruptible, la palabra de Cristo al nacer de nuevo. El creyente recibe la naturaleza divina, amor, eternidad, santidad, y ahí cuando empieza a cumplirse la profecía de ser como Él es. La definición de semejanza, ser dioses, finalmente la interpretación profética se basa en la magnitud de la promesa. Semejanza implica tener los mismos atributos. La fuente argumenta que Dios no vino a ser mejores humanos, sino a hacernos partícipes de su naturaleza divina. Dioses sois. El hombre en el Edén es una criatura probada y falible. El hombre en Génesis 1:26, cumplido en Cristo, es un hijo engendrado con la misma esencia indestructible del Padre. En resumen, la tarjeta explica que Adán fue solo un prototipo de barro, mientras que Cristo y sus hijos son el cumplimiento real de la profecía de una humanidad hecha a la perfecta imagen de Dios espiritual. Y aquí hay una cantidad para seguir estudiando, porque esa pregunta fue muy buena. ¿Por qué Génesis 1:26 era una profecía? Aquí se contesta y pueden hacer miles de preguntas más, y esto es lo bueno de los estudios que estamos haciendo. Amén. Entonces, ya estamos creciendo más en conocimiento, ya se le da a ustedes mayor estructura, ya se le ha dado huesitos de interpretación, ya estamos armando el esqueleto, ya le colocamos la carne a este esqueleto, ya vemos al Hijo. Es impresionante estos estudios y ojo, apenas estamos comenzando. No se van a aburrir cuando vuelve y le repita sobre el Hijo, los hijos de Dios, porque esto tiene profundidades, apenas estamos tocando términos. Hay más conceptos sobre Nicodemo. Nicodemo es una parábola donde revela el hombre natural sin haber nacido de nuevo, entendiendo el religioso que no entiende las cosas espirituales, donde podemos hablar de 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Porque para él son locura y no se han de entender. Entonces, por eso nos consideran locos. Por eso esta sabiduría, cuando Cristo vino en mí, destruyó toda argumentación del pasado, todo dogma que yo tenía de religión. Por eso los que están escuchando estas prédicas, si pertenecían al catolicismo, si pertenecían al cristianismo evangélico, y si pertenecían a los testigos de Jehová o pertenecían al mundo, comienza a haber un pensamiento diferente porque comienzan a adquirir la mente de Cristo, la mentira comienza a salir de la mente y comienza a fluir la verdad del espíritu. Por eso, cuando alguien estudia, la ignorancia se va. Cuando alguien estudia, la estupidez sale y entra la sabiduría, la inteligencia. Ya cuando ustedes comienzan a estudiar y vienen otros a meterles cuentos, usted, espere, eso no aparece aquí en la escritura. Usted lo que me está diciendo es parte de su Biblia, porque hay mucha gente que tiene Biblia en su mente. Como el que madruga, Dios le ayuda. Exactamente, eso tiene cosas, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Eso es la doctrina del brujo. Donde usted vaya a los brujos, eso le salen con eso. Entonces, cuando una persona verdaderamente sabe su identidad, conoce la identidad de Dios, es imposible que lo engañe, porque la verdad nos hace libres de todos esos dogmas. Amén. Paremos aquí, porque esto apenas estamos comenzando estos estudios y necesitamos aprender a estudiar más. Miren, estamos estudiando, habían unas personas, ¿cuántas personas se salieron? Dios mío. ¿Cuántos quedamos? Eso todo hay que mirarlo, porque necesito que comience a estudiar verdaderamente. Necesito que ustedes se ayuden y me ayuden y manejen lectura. Tarea, leer San Juan capítulo 3 del libro de San Juan, Evangelio, capítulo 3 desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Meditémoslo.
Hay más estudios sobre esto. Yo tengo podcasts sobre la vida de Nicodemo, sus actitudes, cómo recibió la palabra. Esto es tan importante que son bases teológicas. Amén. Paremos aquí un momentico y comencemos a preguntar. Clarinés, muy buenos días. Buenos días, pastor. Buenos días a todos. Bueno, la enseñanza de hoy es un énfasis en quiénes son los hijos de Dios. Hemos visto que a través de las escrituras se han revelado por parábolas, ¿no? Y por comparaciones. Entonces, la parte terrenal y la parte espiritual. Cuando nosotros empezamos a recibir la semilla de Cristo a través de la palabra, es que empieza a nacer en nosotros el Espíritu de Cristo en nosotros. Y esa transformación es muy profunda y es muy paso a paso, porque nosotros somos una tierra que está infectada, llena de cardos y espinos, de piedras y de todo tipo de maldad. Y cuando ya recibimos esta semilla, nuestro ser tiene que ser transformados. Y los hijos de Dios no son adoptivos, son hijos de su ADN a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de Cristo que vino a morir por nosotros. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver quiénes somos. ¿Somos hijos de Dios o somos adoptados o adoptamos o nos dejamos llevar por el conocimiento de otros? Porque en el mundo encontramos todo tipo de conocimientos religiosos, conocimientos dogmáticos, conocimientos metafísicos, filosóficos, pero nosotros aquí estamos aprendiendo es la verdadera esencia de la palabra de Dios, porque nos han desviado mucho conocimiento y nos hemos llenado de cosas que no son ciertas. Entonces aquí analizar, estudiar y aprender cada día más para poder que esa transformación se haga en nuestras vidas es muy importante. Eso es lo que yo veo de hoy, pastor, que cada Amén. día más tenemos que, es que hay mucha doctrina, ¿cierto? Mucha doctrina de hombres, pero la palabra de Dios es muy clara, donde está siendo hijo de... Desde un principio se creó el ser natural y también el ser espiritual. Y esa transformación es la que debemos hacer nosotros a través de Cristo, si Cristo nos llama, porque también somos terrenos de Él, si Él nos compra, si Él nos compró a precio de sangre, ¿cierto? Pero si ese llamado está en nosotros, si el estudio, si hacemos el análisis, si recibimos la palabra, porque no solamente es escuchar y dejar todo por fuera, no, es escuchar y aprender y asumir que esa palabra es de Dios y que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ya Amén. basta. Gracias, hermano. Diana Carolina, buenos días. Hola, pastor, buenos días. Bueno, yo quiero hacer un aporte sobre el tema del día de hoy. Más que buscar la palabra, y esto creo que lo he dicho en varias ocasiones, ¿sí? Porque eso es lo que nos pasa a muchas personas y más a las personas que están de lleno en las iglesias y que se hacen llamar hijos de Dios por ser cristianos o por ser católicos, es el hecho de no solamente ir a buscar la palabra de Dios, sino poner en acción y hacer cambios de transformación espiritual en uno mismo, porque es que de nada sirve venir y escuchar, ¿sí? Escucharlo usted o escuchar al padre, a un sacerdote o escuchar a un pastor en una iglesia y entonces recibió la palabra, entonces ya por eso, entonces yo ya nací en Cristo. Pues yo creo que eso no es así. O sea, no solamente es escucharla, sino poner en práctica las enseñanzas.
Entonces, es como profundizar en ese tema, porque sí, nosotros aquí todos estamos escuchando la palabra de Dios, tratando de adquirir un conocimiento, aclarar dudas que muchos tenemos, ¿sí? Pero no solamente, y ya, no, obviamente no, tenemos que poner en práctica, hacer cambios reales en nuestras vidas, ser mejores personas, ¿sí? Y de esa manera, ahí sí estamos naciendo en Cristo, ¿sí? Estamos recibiendo esa semilla de Dios y nos estamos haciendo hijos espirituales de Dios. Entonces, pienso yo que el recibir la palabra es importante, pero es más importante el hecho de ponerla en práctica y hacer cambios reales en nosotros. Eso es ese es mi aporte del día de hoy. Amén. Te la voy a complementar y totalmente de acuerdo. El pastor Jesús María Osorio, en una de sus predicaciones, llevó una semilla grande, una pepa de aguacate. Y fue y predicó y les dijo a los que estaban oyendo, voy a dar 200 millones de pesos al que de esta pepa me traiga aguacates, dando a entender que el éxito está en sacar fruto de la semilla. Ese es el éxito de todo agricultor, de que la semilla nazca, crezca y se reproduzca. Ofreció 200 millones de pesos, pero ¿sabe cuál fue el problema? Que el pastor Jesús María Osorio nunca entregó la pepa de aguacate. Porque nadie me la pidió. Nadie la pidió. Nadie le pidió la pepa de aguacate. Entonces, nadie la quiso recibir, porque eso es un trabajo, eso es un proceso, hay que conseguir terreno, hay que sembrarla, hay que cuidarla, abonarla para que dé fruto. Entonces Dios lo dijo, por los frutos los conoceréis. El fruto de nosotros es interno, ¿cierto? El árbol. Nosotros no podemos ver los árboles que tenemos sembrados, pero sí podemos ver el fruto. Jesús dijo, ¿acaso se recogen uvas de las zarzas? Y las uvas son los frutos de amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, humildad. Entonces lo que estás diciendo es totalmente de acuerdo. Hay personas que están diciendo que tienen y que aman a Dios, pero sus hechos son hechos de pura zarza. Son personas que le entró por aquí y le salió por acá. Entonces, ¿cómo yo conozco que una persona verdaderamente me ama? Por ejemplo, mi mujer, aunque ella de pronto diga que no me ame, ojo, es una suposición, pero sus hechos me dice que me ama. No hay necesidad que ella me lo diga. Pero una persona que me diga que me ama y que me ama, pero sus hechos demuestran lo contrario. Entonces, es lo mismo que acabaste de decir, Diana, estoy totalmente de acuerdo. Ahí tiene que haber una coherencia entre lo que digo y hago. Tiene que haber fructificación. Esos son los frutos que Dios está pidiendo. Dios está diciendo que debemos de llevar frutos. Los frutos es el carácter de Cristo. Qué hermoso, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, sigamos por aquí. Juliana, hoy si quiere levantar la mano, pues, si no, no. Seguimos con Martín. Martín, bienvenido, muy buenos días. Gracias, Diana. Buenos días, pastor. Buenos días para todos los demás hermanos míos. Gracias. Sí, Cuéntame. que continúe. ¿Quién va a hablar, Dianita? Diana, ¿iba a decir algo más? No, solamente no, gracias y ay, qué pena, creo que no saluda a todos, buenos días a todos. Bueno, gracias. Martín. Bueno, a ver, pastor. Nosotros somos hijos de Dios cuando recibimos a Jesús en espíritu y en verdad. Y teniendo, no es tanto recibirlo, sino tener obediencia. Ahí nos hacemos hijos de Él, siendo obediencia. Y esto se da en un proceso. Y cada quien tiene que poner algo de su parte en ser obediente a nuestro Dios, neutralizar el pecado, porque hay una guerra en nuestra mente entre el bien y el mal. Entonces cuando recibimos
lo recibimos en verdad y teniendo obediencia, nos hacemos templo del Espíritu Santo. Cada vez que recibimos la semilla nos vamos dando cuenta que antes, cuando éramos terrenal, animal y diabólico, nuestra tierra estaba infértil, llena de maleza, religiosas, llena de dogmas. Entonces, Dios nos hace hijos cuando recibimos de su genética, cuando nos hacemos espiritual, como así hizo con Nicodemo. Eso es un ejemplo muy hermoso, ese ejemplo de Nicodemo. Así nos sucede a nosotros, pero yo siempre he dicho que nosotros tenemos que poner algo de nuestra parte. No está dejándonos distraer de las cosas del mundo, que eso lo que nos trae es que nuestra alma se pierda. Nuestra alma se pierde en el infierno. Porque hay dos partes para coger, para el reino de los cielos o para el infierno. Eso y que el purgatorio, eso no existe. La verdad es una realidad, eso no lo dice. Eso es un dogma, eso es un dogma. Para mí eso es un dogma. Eso es un dogma. Entonces, por favor, todos los que me estén oyendo a nivel internacional, dejen de estar echándole mentira a la gente. Bendito Dios, nada más por sus intereses económicos, por engañar al pueblo. Todos esos engañadores pertenecen al reino de los saduceos, perdón, a los hipócritas. Entonces, hablemos a las personas con la verdad, que eso le agrada a Dios. Dios tiene los ojos puestos en todas partes. Mucha gente cree que Dios no los está viendo, pero Dios tiene los ojos puestos en todas partes. Si tú te metes dentro del escaparate o dentro de como dices, yo acá en mi pueblo, el escaparate dentro de un closet, ahí te está escuchando Dios. Donde te metas, ahí está Dios. Y donde vayas a hacer lo malo, ahí te está mirando. Entonces, nadie se escapa también de su ira cuando la persona se pasa de calidad. Entonces, para ser un verdadero hijo de Dios, tenemos que dejar de ser terrenal, diabólico. Tenemos que dejar de ser ese primer Adán. Tenemos que dejar de ser ese primer Adán y buscar el segundo Adán, que es Jesucristo. Eso es, mi estimado pastor. Muchas gracias. Los demás hermanos. Que Dios te guarde. Sí, Señor. María, ¿quiere decir algo? Amén. A ver, aquí hay esto. No sé ni por dónde empezar. Muy buenos días para todos. No sé por dónde comenzar. El pastor Fernando empezó el estudio de hoy con nacer de nuevo. Muchas personas no han entendido qué es nacer de nuevo. Dios, en su infinita sabiduría, cuando él dijo en Génesis capítulo 1, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, o sea, la semejanza de él. Él profetizó lo que iba a ser, porque él ya sabía, Dios, que es el mismo Jesucristo, que es el mismo Espíritu Santo, él ya sabía cómo era el corazón del ser humano. Y que la única forma de que el ser humano podía volver a nacer de nuevo era haciendo o creando un ser que pueda ser hijos e hijas. Y por eso en el 1:27 dijo Dios, y creó Dios al hombre a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra. Ahí es Jesucristo, ahí no fue Adán. Adán fue creado en el 2:7. Porque él sabía cómo es el corazón del ser humano. Cuando una persona nace de nuevo, entonces es entender que tenemos que tener los visos de lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Los frutos del Espíritu Santo. Si uno no tiene los visos del Espíritu Santo, no hemos nacido de nuevo. ¿Y cuáles son los visos?
es tener amor, tener paz, tener gozo, tener benignidad, tener templanza. Eso no se da de la noche a la mañana. Eso se da cuando realmente usted siembra la semilla, que es la palabra de Dios. Hoy decía el pastor que hay muchos dogmas. ¿Qué es lo que pasa? Satanás tiene mucha inteligencia y tiene mucha experiencia de conocer el corazón del ser humano. A nosotros nos han vendido a Satanás como un monstruo. Y Satanás es un ser que únicamente puede accionar siempre y cuando nosotros le prestemos este cuerpo. Porque la única forma que él se puede manifestar es en los pensamientos, es en los sentimientos y en las emociones. Pero cuando nosotros nos venden a ese ser como un monstruo, nosotros tenemos que entender que ese ser ya fue destruido en la cruz del Calvario. Él ya no tiene poder. El poder lo tiene cuando nosotros se lo damos. ¿Qué pasa? Muchas personas están siendo guiadas por lo que escuchan, no por lo que la palabra de Dios dice. Cuando usted escucha y va a la palabra de Dios, la palabra de Dios le revela a uno. Entonces uno no deja llevar de esos dogmas. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 lo dice claramente. Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la gloria de Dios. Cuando uno lee este versículo, uno se da cuenta la astucia que tiene Satanás para enredar o para engañar a las personas que no leen la palabra, que no estudian la palabra. Por eso cuando uno ya entiende esta doctrina, uno ya no se va a dejar. No se va a quitar el conocimiento de lo que dice la palabra. Satanás fue capaz de tentar al mismo Jesús. Dios ya sabía lo que Satanás era capaz de hacer. Pero nosotros tenemos que revisar nuestro corazón. O sea, el reino de Dios se limpia el corazón. Mateo 5:8 lo dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, cuando nosotros revisamos nuestro corazón, y si todavía en nosotros hay ira, hay mentira, hay engaño, hay avaricia, hay codicia, hay pereza, ¿será que esos son los visos de haber nacido de nuevo? ¿Serán los visos de la vieja naturaleza? ¿O serán los visos de nacer de nuevo? Analicémonos. Tenemos que luchar, porque es una lucha diaria de limpiar nuestro corazón. No dejarnos creer por lo que otros digan. No, estudiemos la palabra. Y cuando usted estudia la palabra y le pide al Espíritu Santo que nos la revele, Él nos la revela. Él está dentro de nosotros. Nosotros saber que Dios Padre, creador del cielo, creador de la tierra, creador de todo el universo, está dentro de nosotros. ¡Qué privilegio! Ahora Martín decía que donde nosotros estuviéramos, Él los veía. Así nos escondiéramos en un armario o en un closet. Él no está viendo. Claro, Él está dentro de nosotros. Él está dentro de nosotros. Él sabe todo. Entonces, eso es lo que debe compartir. Amén.
Bueno, vamos a orar. Ya mañana vuelvo y pregunto. Mañana seguimos el estudio. Hacemos un poquito de énfasis y seguimos con las mismas preguntas. Por favor, no me fallen, no falten. Pues tengo que salir a hacer ejercicio. También hay que hacer disciplina. También si uno quiere coger músculo hay que hacer ejercicio. También como en la Biblia hay que estudiarla y ejercitarla. También el cuerpo humano. Bueno, les bendigo. Padre, yo declaro hoy bendición sobre cada uno de mis hermanos que están aquí. Padre, ellos son tus hijos y están en crecimiento espiritual. Padre, gracias. Te amamos, te glorificamos y te exaltamos. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor.